5, por favor. La semana pasada iniciamos un tema, nada es imposible. Primera parte, hoy tenemos la segunda parte de este tema. Nada es imposible. Y estuvimos hablando la semana pasada de que hay aspectos, de cuáles aspectos tomar en cuenta, de cuáles pasos hay que seguir para que tengamos la posibilidad de no tener imposibles. O sea, identificamos que lo imposible es algo que trasciende a nuestra capacidad humana de realización. Todo lo que yo no puedo hacer por estar limitado por mi humanidad es algo imposible. Si le pongo un ejemplo, volar es algo imposible para nosotros de manera autónoma. Así que el hombre se inventó un método, inventándose una nave para poder hacerlo. Y ya no es imposible volar, pero usted sigue sin tener esa capacidad de manera autónoma. O sea que obviamente no estamos hablando de imposibilidades fantasiosas. Estamos hablando de imposibilidades del diario vivir. Nada es imposible de lo que se te presenta en el diario vivir. Y identificábamos la semana pasada que una de las cosas que necesitamos es orar, otra que necesitamos es leer la palabra y practicar el amor sincero y verdadero. ¿Por qué? Porque esto nos acerca a Dios. Y como esto nos acerca a Dios, entonces Él es el que hace posible todas las cosas. La única manera de poder decir que lo puedo todo por hacer es en Cristo. Y para poder estar en Cristo, yo necesito tener comunión con Él. Porque Él mismo dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Ahora bien, identificamos todo esto y ya tenemos el hecho de que tenemos que acercarnos a Jesús, tener comunión con Él para que nada sea imposible en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de cuáles cosas vamos a tener como posible en nuestras vidas si estamos en comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 5, vamos a leer varios versículos. Léalo como usted sienta que le guarde mayor respeto a Dios. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que a Él engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Seguimos leyendo más adelante. Bendita es la palabra del Señor para siempre. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hay muchas cosas en lo que podemos decir que nada será imposible en nuestras vidas, pero me voy a enfocar en 3 en esta mañana, muy específicamente, porque entiendo que son las 3 que más le quitan el sueño a cristianos y no cristianos. Estas 3 son, la primera es el área de la salud. Acabamos de leer que lo que vence al mundo y todo lo que en él hay, incluyendo enfermedades, incluyendo depresión, o sea que es una enfermedad también psicológica, emocional, todo es vencido por algo que se supone que como creyente tú y yo tenemos: fe. Científicamente se ha comprobado que las personas padecientes de cáncer o que padecen cáncer, si tienen fe, superan más fácil la enfermedad. La actitud de confiar en que serán sanados aumenta la posibilidad de ser redimidos de cáncer. Pero cuando esa fe es en el Dios
todopoderoso, aumentan aún más las posibilidades de ser sano. ¿Y por qué digo entonces posibilidades y que aumentan en lugar de decir que ya es un 100% seguro que es sano? Bueno, porque nuestra fe no es irracional y sabemos que los milagros de sanidad están sujetas, al igual que todo, a la voluntad divina de Dios. Dios sanará si Él quiere en ese momento hacer ese milagro. Dios va a resucitar si eso es lo que Él quiere. Recuerdo una ocasión que Jesús iba caminando y se topa en una esquina con un joven que lamentablemente padecía de una enfermedad desde que nació. Y esa enfermedad que tenía, la gente entendía que la tenía porque sus padres habían pecado. Y le preguntaron a Jesús, ¿él nació así? ¿Por qué razón? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús le dijo, él no nació así porque sus padres hayan pecado, él nació así porque el día de hoy era necesario que el nombre de Dios fuera glorificado. Él estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, para recibir el milagro que Dios tenía para él, para que Jesús tenía para él, porque ese era el momento donde Dios se glorificaría para mostrar que él era todopoderoso. Así que Jesús le sana. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas simplemente para glorificarse. Situaciones de enfermedad que va a permitir en tu vida para glorificarse. Y es tan misericordioso que aún hay situaciones que se van a presentar en tu vida porque tú hiciste un desarreglo, porque tú hiciste algo que no debiste hacer y te buscaste esa enfermedad, y aún así el Padre tiene el poder de glorificarse sobre esa enfermedad. Es importante saber que no existe enfermedad alguna que Dios no pueda sanar. Todavía no ha existido en la tierra una enfermedad tan grande sobre la cual Dios no haya podido hacer un milagro. Así que para aquel que tiene fe en Dios, las enfermedades no son una imposibilidad. Entonces, ¿por qué a veces no sanamos? ¿Es falta de fe? Hay que conocer cuál es la voluntad de Dios. La palabra nos enseña muy claramente que necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para poder orar. Cuando estamos orando conforme a la voluntad de Dios, recibiremos todo lo que pedimos. Dice el versículo 14 de la misma cita que estamos leyendo, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primero conocer cuál es la voluntad de Dios y luego orar. Hay personas que ya tienen 98 años, 102 años de edad, y a veces llaman a uno para que uno ore por sanidad. Bueno, vea, hay que orar para prepararlo. Porque ese pana está overtime. Está haciendo overtime aquí en la tierra. Y es mejor ya que descanse de los males de este mundo y garantizarle una vida eterna en el más allá. Es mejor ir que orar y mire, sentarse allí. Hay gente que tiene tiempo enfermo y no se mueve, no habla, pero está ahí. Está en una cama y es como si algo terrenal todavía lo tuviera atado a este plano de la vida. Y nosotros insistimos en orar por sanidad a un hombre, a una mujer que va por los 102 años de edad. Tenemos que entender, si la Biblia me dice cuál es la edad del hombre, 70 y los más robustos, 80. Ya de ahí para adelante hay que orar por sanidad, si es su voluntad. Si es su voluntad. ¿Por qué? Porque ya estamos pagos. Ahora, los seres humanos que queremos todavía tener a esa persona con nosotros, que a veces actuamos hasta con egoísmo, hay gente que tiene muerte cerebral y lo mantienen en una máquina conectado, sobre todo en Estados Unidos, porque el Estado paga por ello, ¿verdad? Y no me importa cuánto pague el Estado, yo no lo voy a desconectar, y eso está bien. O sea, yo no creo en que haya que desconectar a alguien que todavía respira, ¿verdad que no? Sin embargo, hay que ver qué es lo que le roba la paz a esa persona que todavía
no puede partir. Y orar con él y liberarle. Y acercarse a los hijos si es necesario, pedir perdón y perdonar. Todo lo que sea necesario, porque ya esa persona lo que necesita es en paz concluir aquí para entrar a la eternidad, a una vida de salvación o de perdición. Conocer la voluntad de Dios para ti es importante, porque de eso depende recibir el milagro que tú necesitas. Van a haber niños pequeñitos que tú sabes que están recién nacidos, recién acabados de nacer, que te rompe el corazón ver los enfermos de cualquier cosa. Ahí le metemos y le oramos para que el Señor se glorifique. Hay enfermedades que llegan a seres inocentes solamente para unificar la familia. Padre y madre que están a los balazos, a la pedrada, los hermanos no se quieren, se tiran hasta los platos de la casa y de repente alguien cae enfermo, el más pequeño, el que todos aman. Y de repente usted ve que todo el mundo alrededor de él busca entonces a Dios para que haga el milagro. Dios se glorifica y de esa manera salva a una familia completa. No hay nada imposible en cuanto a enfermedades, pero es necesario conocer qué quiere Dios a través de esas enfermedades, porque usted y yo nunca vamos a poder orar en contra de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos garantía de que somos sanos en Cristo Jesús? Dice Isaías 53 que por sus llagas fuimos. Diga conmigo, fuimos. ¿Qué significa la palabra fuimos? Pasado. Entonces, ¿por qué dice que por las llagas de Jesús, ya usted y yo en esta enfermedad que podríamos tener hoy, ya fuimos curados? Eso quiere decir que ya usted tiene una garantía de un milagro prepago por Jesús. Usted sabe lo que significa la palabra prepago. Este país lo conoce muy bien. El 90% de los que estamos aquí, en los celulares, somos prepagos. ¿Por qué? Porque primero pagamos y luego usamos el internet. ¿Qué pasa cuando no tenemos en el celular? ¿Tenemos internet? No. Cuando usted no tiene algo prepago, no puede hacer uso de eso. A veces pasaba en cafetería, en la escuela, que si usted iba se fue de la casa y usted no pudo recibir el dinero de la merienda, si su papá tenía la posibilidad, pasaba por la cafetería del colegio y mientras usted estaba en clase le dejaba prepago la merienda de ese día. Cuando usted llegaba a cafetería, alguien te decía, alguien pagó por ti una merienda válida por 100 pesos. ¿Qué vas a querer? Y tú elegías, por lo general eso daba para 2 empanadas y un jugo de naranja grande. Y eso estaba pago. Jesús ha pagado en la cruz del Calvario tu salvación primeramente. Él se encargó de que tú no tengas que ir a donde nadie más para ser salvo, porque solo Jesús es el único camino al Padre para la salvación. Pero no solamente te dio en la cruz salvación, sino que Él le importa tu vida aquí en la tierra y le importa tu salud aquí en la tierra. Así que por sus llagas pagó también la sanidad de tu cuerpo. Y tú tienes que saber y tener fe que cuando pides a Él por sanidad, no estás pidiendo por algo que hay que hacer. Es algo que ya se hizo en la cruz del Calvario y que tú necesitas creer para que sea efectivo en tu vida. Muchas veces nosotros creemos que estamos pidiendo, pero pedimos como si fueran tirando pedradas al aire. A ver qué cae. A Dios no se le pide a ver qué cae. A Dios se le pide esperando que el milagro va a suceder. Si usted está pidiendo por lluvia, es mejor que comience a preparar el terreno para cuando la lluvia caiga. Si usted está pidiendo por salud, comience a hacer los planes de lo que usted va a hacer para el Señor y por su familia cuando reciba esa sanidad. Porque por sus llagas ya fuimos curados. Otra área de la vida donde nosotros a veces tenemos mucha carga y nos preocupamos son las finanzas. Nada es imposible en el área de las finanzas. Yo decía el otro día que hay gente que se propone, que quiere hacer, pero no lo logra solo porque no
se organiza. Tú no eres el más miserable de todos. Tú no eres el más pobre de todos, pero posiblemente seas el más desorganizado de todos. Y hay cosas en la vida que no vas a poder lograr, no porque Dios no la quiera para ti, ni porque tú no puedas hacerlo, sino porque no te has organizado financieramente hablando. Y yo no te voy a hablar de orientación financiera per se, pero te voy a hablar de cómo se abren las ventanas de los cielos para que tú tengas una vida dichosa, una vida bendita. En el libro de Malaquías, el Señor habla a su pueblo y le dice: muchos de ustedes viven en situación económica estrecha porque muchos me habéis robado. Y preguntarán, ¿cómo es que te hemos robado? Dice, bueno, me han robado con los diezmos y me han robado con las ofrendas. En ese entonces, Antiguo Testamento, Dios tenía un pacto con ellos, donde los que estaban en la casa, que era una tribu completa, los levitas, ya conmigo, levitas. Levitas no son los que cantan hoy. Para ser levita hay que ser de la tribu de Leví. Pero muchos dicen que los levitas, no, bájenle 2 rayas. Nosotros por la sangre de Cristo Jesús, ahora somos su pueblo. Pero usted es dominicano, más que plátano. Usted no puede ser levita, usted es de los Rodríguez, usted es de los Martínez, usted es de los Aracena, usted es de lo que usted quiera, pero levita usted no es. O usted firma, Lady Levita. No. Usted es su apellido. Pero quieren hacer el símil porque los que cantaban eran levitas. No, los que cantaban no eran levitas. Los levitas eran los sacerdotes. Habían, recuerden, sacerdotes y sumos sacerdotes, que era uno solo. Y los que estaban en ese trabajo de ser sacerdotes no trabajaban fuera de allí. Dios les exigió, esa familia se va a dedicar a servir en mi casa y no van a trabajar ni van a poseer ninguna heredad. Entonces, creó un sistema para que esa gente que se iba a dedicar al templo pudiera comer. ¿Cuál fue? Al pueblo le dijo, cada X tiempo que tengan sus resultados en su trabajo, van a traer el 10% de la comida que ustedes producen para que mi pueblo pueda seguir teniendo levitas en la casa y haya alimentos siempre en la casa para los que sirven. Y se suplan todas las necesidades de la casa. Y es por eso que siempre había aceite, porque el que producía aceite traía el 10% de sus aceites de leyera y lo tenían entonces en el templo y así sucesivamente. Pero el pueblo había dejado de hacer esto. Y era un trato que él tenía con ese pueblo y le dijo, ustedes me han robado. Pero yo, en mi misericordia, les voy a mostrar lo que vamos a hacer ahora. Probadme ahora en esto, le dice. Si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde en su casa. Porque es mejor un 90% en bendición que un 100% en maldición. Y no es que te va a caer prianga, no es que te va a dar lepra, no, simplemente no te rinde igual. Hoy día hay mucha gente que predica y está en contra de eso porque cuando se trata de sacar del bolsillo para dar, es duro. Y yo quiero encontrar una excusa para no tener que dar. Así que hay gente que critica el tema del diezmo. Pero los que han aprendido en fe el tema del diezmo testifican día con día que cuando apartan su diezmo para el Señor, no para que un vivo se los robe, para el Señor, para la casa del Señor, sus finanzas son sanadas. Los que lo han vivido lo pueden testificar. Entonces, el primer paso para tener una vida financiera donde nada sea imposible para ti es que no hay obstáculo en tu relación financiera con Dios. Hay cosas que ni siquiera el pastor cabe, que no caben los líderes, que no cabe nadie. Eso es entre tú y Dios. Yo hablaba de una persona que en una ocasión puso un negocio
y determinó que no iba a irse con el Señor a darle el 10%, sino que él se iba a ir 50-50. Que él iba a poner su negocio y el 50% de lo que ganara lo iba a dar para el Señor. Y duró un tiempo largo haciéndolo. Y era prosperado en su negocio día con día. Se veían más carros, eran más lujosos los vehículos que vendía en su agencia y todo eso. Impresionante. Pero en una ocasión, justo conmigo, mandó el diezmo a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿diezmo? ¿Y cómo es 50? Yo no era pastor cuando eso, yo era miembro solo de una iglesia. Y me dijo, llévalo. Y yo comencé a notar que a partir de ese tiempo, no de ese día, de ese tiempo, todo comenzó a bajar en el negocio. Usted dirá, ¿y Dios es tan egoísta porque no le dieron el 50? No, es que eso fue lo que Él prometió. Y la Biblia dice muy claramente, no te emociones. Cuando tú vengas a la casa del Señor, sé cauto, diga conmigo, sé cauto a la hora de prometer. Usted ve que a veces nosotros de aquí lo involucramos a usted. ¿Cuánto viene el martes? Amén, usted levanta la mano. Bueno, vea, mejor no levante nada si usted no tiene plano de venir el martes. Porque ya usted dijo que viene en la casa del Señor, mano alzada, prometió. Y el martes no se aparece. Y la Biblia dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Hay mucha gente que en muchas áreas le está yendo mal, no solo porque le promete a Dios, porque le promete a gente y no le cumple. La Biblia estableció un lazo en lo que leímos ahorita, de lo que es el amor a Dios. Y el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Cuando tú le prometes al prójimo y no le cumples al prójimo, es como haberle prometido a Dios. Por eso no hagas promesas que tú no puedes cumplir. No hagas pactos financieros que tú no vas a poder honrar. No hagas préstamos de sumas de dinero que no vas a poder pagar. Porque eso te enreda, te ata financieramente hablando y hace que tu mundo financiero esté lleno de imposibilidades. Y en esa área, entonces, en lugar de que nada sea imposible, es que todo es imposible. Tengo una vida financiera limpia con Dios, donde lo que le prometes, eso le cumples. Donde lo que le prometes a la gente de tu entorno, eso le cumples. Administra bien tus cosas de tal manera que esté garantizado el bien primero de tu familia y luego vienen los lujos. No haces nada con estar en un restaurante cada semana, cada fin de semana, y que cuando abras la nevera de tu casa no haya un huevo para el desayuno. Porque tú saliste a vivir la vida de abundancia a la cara de la sociedad, para que tus amigos vean que tú tienes, pero tus hijos, cuando piden huevo de desayuno, no tienen. Entonces no se trata de que Dios no está haciendo las cosas posibles en tu vida, se trata de que tú estás actuando fuera de la voluntad de Dios. Necesitas entrar bajo la voluntad de Dios, estar en el marco de la voluntad de Dios, porque cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, ahí es donde estás en un círculo donde Él hace todo absolutamente posible. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, le dije, mira, lo primero que tienes que entender es que yo soy un tipo que vivo por fe. Yo me levanto en la mañana sin ninguna idea de lo que va a pasar en la tardecita, confiado en que Dios va a hacer todo lo que yo necesito para en la tardecita resolver. Ella ha visto que eso ha sido así. Ella ha visto cómo Dios ha puesto un puente en el camino para cada paso que vamos a dar. Y ayer creo pasó algo muy curioso. Yo creo que Dios cabe en cada área de mi vida. Dios cabe en cada área de tu vida. Yo le testifiqué hace unos años qué pasó con un tanque de gas en mi casa que se quedó seco. Lloré y el tanque de gas duró 3 semanas más después de eso. Le testifiqué cómo se dañó una nevera en mi casa. Yo dije, aquí no hay cuarto para comprar nevera nueva. Y esa nevera es la que tiene mi mamá y tiene, yo no sé si son 16 años ya, pero sigue funcionando y congelando como el primer día. Dios cabe en cada área de mi vida. Así que
El sábado de la mañana, cuando yo me despierto, siento un poco de calor, volteo y veo que el aire acondicionado tiene un error. Como el responsable de mi casa, automáticamente yo hago los números y yo sé que aire se dañó. Yo ahora mismo no puedo arreglarlo, no, gracias a Dios que estamos en invierno. Y que uno puede aguantar un chingo por ahora, ¿verdad? Pero yo estoy acostumbrado a mi aire, yo bajo cero que tengo que dormir. Y le voy a ser sincero, me bajó la nota ese día. Me acuerdo que me levanté, seguí derecho, yo creo que ni a se lo saludé, le pasé por el lado. Y seguí para el estudio, me metí en la oficina, cerré la puerta y comencé a revisar unas cosas allí. Ella no me lo dijo, pero mi esposa oró por el aire acondicionado. Sin decírmelo. Todavía hoy no me lo ha dicho, pero yo sé que lo hizo. Así que en la tarde, yo voy y me le paro al aire en el frente. Ahí se va la luz, ahí mismo. Usted sabe que cuando usted está actuando en fe, el diablo está actuando en malicia, ¿verdad? Usted recuerda que yo lo predico mucho eso cuando el principal de la sinagoga fue a buscar el milagro de Jesús, que vio que Jesús también sanó a la mujer del flujo de sangre, que esa fe se le puso allá en 300. Usted vio lo que pasó después, vinieron a dar la noticia de que su hija había muerto, porque cuando tú decides creer, el enemigo te da razones para no hacerlo. Así que yo digo, nada, por mucho que dure la luz, pero ella no se va a la luz, ella tiene que llegar, ella tiene que llegar. Me dormí esperando que la luz llegara. Mi esposa estaba en el salón, el niño estaba durmiendo, ahí estaba yo atravesado en la cama. Oh, llegó la luz. Adivine qué hice yo desde que llegó la luz. Mi chico hermano encontró un remoto y dijo, y ¡pum! Adivine. Se abrió de una vez y empezó a enfriar de una vez. Pero que eso es un aire acondicionado, que eso es una nevera, que eso es un tanque de gas. Son cosas mías. Y Dios es dueño de mí y de lo mío. Así que cuando yo voy a Él, yo voy a pedirle por mí, por los míos y por lo mío. Y cuando ahí mismo llega mi esposa del salón, me digo yo, el aire prendió, y dice, ya yo sé que iba a prender. Dios tiene que caber en cada área de tu vida. Si tú sigues seccionando en qué área le vas a dar cabida a Dios y definiendo de lo que Dios se mete y de lo que no se mete, hay muchas cosas en tu vida que no estarán resueltas a nivel financiero. Él cabe en todo. Hay muchas bendiciones que nosotros no las recibimos porque no estamos en la disposición de bendecir a otros. Tú traes lo que tú tienes y Dios te dará de lo mucho que Él tiene. En el momento que Jesús estaba con 10,000 personas y no tenía cómo darle de comer, digo 10,000 porque eran 5,000, sin hombres y mujeres, y las mujeres siempre son el doble. Óigame, un niño tenía panes y peces, 5 panes y 2 peces. Y de 5 panes y 2 peces, que eso es lo que el niño tenía, el Señor dio más abundantemente de lo que se esperaba, alimentando a 5,000 personas. Es que tú tienes lo que el Señor va a usar para bendecirte. Y en el área financiera, nada